El caso que hoy investigamos se inicia con una decisión del Tribunal Supremo de Justicia. La sentencia anula las elecciones del Estado Amazonas. 3 diputados, todos de oposición, pierden sus curules. Más de 2 años después, la presión contra el Parlamento, lejos de disminuir, se ha incrementado. Para nosotros los diputados, y en este caso particularmente, yo soy la única mujer de este periodo que se le ha allanado la inmunidad parlamentaria y ha recibido esa amenaza y está en condición de resguardo por amenazas directas y riesgo de ser aprehendida. Y por supuesto eso sí, eso es lo que hoy me tiene aquí en donde estoy. No soy la única mujer perseguida, eso sí, ni amenazada, pero las compañeras diputadas que hoy no están en el Parlamento han tenido también que ir al exilio forzado. Y eso es una muestra más de lo misógino que es este régimen y que ha roto completamente todos los códigos de convivencia cuando ataca a la mujer directamente. Hoy nos preguntamos, ¿qué pasó con la persecución a los diputados de la Asamblea Nacional? En este momento que estamos conversando, ¿cuál es el número de parlamentarios perseguidos, el número de parlamentarios que han sido afectados por alguna medida por parte del TCJ, de la ANC o de otros tribunales? Sí, son 35 en total, según lo que se ha contabilizado. De los 35, 24 específicamente por el Tribunal Supremo de Justicia. Y de esos 24 por la ANC, 21, porque el Tribunal Supremo de Justicia dice que los suplentes, que serían de esos 24, 3, no tienen inmunidad parlamentaria. Vaya usted a saber por qué, ¿no? Porque la Constitución no aclara y obviamente cualquier diputado, principal o suplente, tiene su inmunidad. Los demás, los 11 restantes, han sido objeto de algún tipo de persecución. Caso Olivares, no hay una medida en contra de él, sino que lo que pasó allí fue que hubo una represión contra su familia y él se fue, está en el exilio. Y algo contra su esposa también. Sí, su familia en particular, sí, claro. Su esposa y su hija, ¿no? Eso fue lo que ocurrió. Y en el caso Gaby Arellano hubo una medida judicial y ella también se fue. De estos 24 del TCJ, también es interesante la cifra de que 18 fueron a partir del 30 de abril. Es decir, antes del 30 de abril, desde 2015, de diciembre de 2015, que empezó la nueva Asamblea Nacional, que ha sido objeto de todo tipo de ataque, eran 6. Y a partir del 30 de abril, con el tema de la Operación Libertad de Guaidó, fueron 18 más. O sea, ya ahí hay una persecución clara y una política de Estado en contra de los diputados. Mi condición de mujer, claro que se ve afectada, pero particularmente mi condición de madre. En este caso, sí, sucedieron muchos eventos este año que eran muy especiales y que estaban en mi agenda familiar que lamentablemente no pude cumplir. Sin embargo, mi familia ha sido siempre mi principal apoyo y por la cual yo hoy puedo siempre ejercer mi actividad política. Yo te tengo que decir que de no ser por ellos, tanto mi esposo como mis hijos, que han sufrido mi ausencia y hoy más todavía, no hubiese podido jamás desempeñar las funciones y las responsabilidades que me han dado, no solamente desde el Parlamento en este periodo legislativo, sino también a nivel de partido y a nivel de activismo y a nivel de todo lo que nosotros hemos hecho con muchísimo compromiso, con muchísimo amor por todo lo que está pasando en Venezuela y para poder lograr, por supuesto, lo que es hoy la libertad que no tenemos, una democracia que no existe y que eso la estamos construyendo desde ya, que sé y estoy convencida que este sacrificio que hoy estoy viviendo yo, pero que igualmente está viviendo mi familia, pero que también estamos viviendo todos los venezolanos, es un sacrificio que no va a ser en vano. En todos esos números que estamos manejando, en toda esa lista, ¿cuántos diputados están en embajadas? ¿Cuántos diputados están en el exilio? ¿Cuántos diputados están presos como tal? Porque ustedes manejan todos esos números. Sí, presos hay 2 en este momento, Edgar Zambrano y Requesens. Estaba Gilbert Caro, que sabemos que fue liberado en julio por
poco presión del informe de la alta comisionada y su venida, y también por el grupo de Boston. Luego tenemos en Venezuela, libres, tenemos a Henry Ramos Ayub, que creíamos que estaba en clandestinidad, tenemos a Guaidó y tenemos a Gilbert Caro. Entonces tenemos 2 presos, 3 libres y en Venezuela. Libres pero que están procesados de alguna forma. Claro, exacto, okay. con una sentencia de enjuiciamiento y sin inmunidad. Exacto. Y Gilbert Caro ya estuvo 2 veces preso, o sea, perseguido, vamos a decir como una palabra general. Luego tenemos 4 en embajadas en Venezuela. 2 están en la de Italia, 1 está en la de México y el otro está en la de Chile. Chile es Freddy Guevara, por ejemplo. Luego tenemos, que tiene tiempo, ¿no? Ya en eso. Luego tenemos, básicamente, en clandestinidad, Simón Calzadilla, en Venezuela y no se sabe en dónde. Y luego, mira, todos los demás están en el exilio. O sea, de los 24 del TCJ, tenemos 14 en el exilio. Ahora, de los 35, vamos a añadirle entonces esos 11 restantes a los 14 están también en el exilio. Es decir, que en el exilio, si sumamos 11 más 14, nos da 25, ¿no? Es decir, que de los 35, 25 están en el exilio, o sea, muchísimo. A pesar de eso, hay que decir que en el Parlamento como tal, solo hay 4 curules vacíos, que no tienen ni principal ni suplente, sino todo lo demás tiene todo el mundo está ahí. Como todo el mundo sabe, estamos refugiados en la Embajada de Italia en Caracas por la persecución de la que hemos sido objeto y víctima. No obstante, para nada esto significa desmantelar la Asamblea Nacional, que es lo que al final quiere dar la sensación el régimen. Todo lo contrario. La Asamblea Nacional y el pueblo venezolano le han hecho un daño colateral al régimen del que no se han podido recuperar. Y por supuesto, vamos a insistir en los caminos democráticos, pero por supuesto con la ayuda, la cooperación de toda la comunidad internacional hasta desalojar a el régimen de Miraflores. Según algunas personas, algunos comentarios que he escuchado, no solamente se ha perseguido al diputado principal, sino también al diputado suplente, con pareciera la clara intención de restar a la mayoría que se necesita para la instalación de la Asamblea Nacional. ¿Esto es así? Es así. Eso es lo que ha tratado de hacer el régimen político imperante, pues el Maduro y su gobierno y sus órganos, ¿no? Que al final están subordinados a él. Y hay otro rumor que ha dicho, una tesis jurídica, entre comillas, que es que, bueno, que si no están allí, entonces, además, la Asamblea está... no hay actos de la Asamblea, no puede sesionar, no tiene el quórum, cosa que jurídicamente por ningún lado, no les dan los números. Por eso es que sacamos la cuenta de los 4 que faltan, pero todos los demás están ahí. Entonces realmente, bueno, y por ahí también salió un proyecto de ley de la propia Asamblea relacionado con una suerte de hacer sesiones en vía digital, dado que tantos están en el exilio. Pero al final del día, eso todavía de que la Asamblea supuestamente, porque no está actuando, entonces yo jurídicamente voy a decir o no tiene quórum, voy a buscar otra manera y la voy a disolver o voy a anticipar elecciones, esa tesis las matemáticas no dan. O sea que por ahí no va. Hoy son más de 107 días en los cuales me encuentro en esta situación. Y la pregunta que muchos me hacen y la pregunta que en particular Isnardo hace, ¿qué impacto ha tenido en la familia, en mi familia, esta situación de persecución, esta situación particular de amenaza? Y ha sido un impacto que tiene 2 caras. Una cara obvia que tiene que ver con la separación, con la persecución, con lo complejo de la separación de la familia. Gracias a amenazas a la vida de mis hijas, ellas tuvieron que salir del país y estar en Chile, mis hijas mayores gemelas, trabajando y labrando un futuro y aportando a la sociedad chilena, a la cual agradezco el respaldo y el apoyo. También gracias a la persecución, mi núcleo familiar, mi esposa, mi hija menor de 7 años, nos hemos visto separados en nuestro día a día, en nuestra forma cotidiana,
o hemos visto cómo hasta nuestro hogar fue violentado. Pero digo que tiene dos caras porque también esta misma persecución es la que nos ha fortalecido, es la que nos ha llenado de valentía para afrontar esta adversidad. Al momento de realizar este programa, una nueva amenaza se cierne sobre la Asamblea Nacional, el adelanto de elecciones. Aún no se ha concretado, pero si algo saben hacer desde el sector oficial es alimentar la cizaña y la división. Gracias por su sintonía.